Bienvenidos. Les presentamos noticias de Falun Dafa directo desde China y del resto del mundo, publicadas en el sitio web Minhui. Las noticias destacadas de esta semana son: Semana del 8 de noviembre de 2021. Argentina. Los practicantes de Falun Dafa realizan una conferencia de intercambio de experiencias. El 10 de octubre de 2021, un fin de semana largo, se celebró en Argentina una conferencia de intercambio de experiencias a nivel nacional. Los asistentes al evento también se dividieron en grupos y fueron a varios lugares para contar a la gente los hechos sobre la persecución en curso y para demostrar los ejercicios. Debido a las restricciones de la COVID-19, los practicantes habían tenido menos oportunidades de verse durante varios meses, por lo que la conferencia fue una rara oportunidad para que los practicantes de Argentina se reunieran. Muchos agradecieron al maestro Li, fundador de Falun Dafa, la posibilidad de hacer progresos en la cultivación. 17 practicantes leyeron los artículos que escribieron sobre sus experiencias de cultivación. Su intercambio ayudó a los asistentes al evento, especialmente a los nuevos practicantes, a ver las áreas en las que pueden mejorar. Extraordinario viaje a la práctica de Dafa. Originario de Cuba, José Rangel es médico. Escapó de su país natal y finalmente obtuvo un visado para quedarse en Argentina después de pasar por muchas dificultades. Compartió su extraordinario viaje para obtener el FA. José llegó a Argentina por primera vez en 2015. Asistió a una convención internacional en un restaurante y leyó información sobre Falun Dafa y vio un video de presentación de la disciplina espiritual. Quería aprender más. Un practicante que trabajaba en el restaurante le habló de la persecución y le dio los 9 comentarios del Partido Comunista Chino, así como varios libros de Dafa, incluido Yuan Falun. Cuando fue invitado a Argentina en 2018, José solicitó asilo político, pero el gobierno rechazó su petición. Sin trabajo, ingresos ni estatus legal, se quedó sin hogar. Solo podía caminar todos los días, ya que no tenía dinero para tomar el transporte público. Un día José pasó por delante de la Universidad de Derecho y leyó información sobre Falun Dafa. Alguien le dio un folleto. Le echó un vistazo e inmediatamente le dijo al practicante que conocía la persecución en China y que había leído Yuan Falun. Sin embargo, ya no recordaba el nombre del restaurante ni la dirección donde obtuvo los libros. El practicante que le dio el folleto le dijo que era cocinero en ese restaurante. Este extraordinario encuentro ayudó a José a entrar de nuevo en contacto con Falun Dafa. Empezó a trabajar en el restaurante y se hizo practicante. Poco después, el gobierno aceptó su solicitud de asilo político. Nunca olvidará ese día, el 13 de mayo de 2019. Varios practicantes fueron a Nueva York para asistir a una conferencia del FA. Ese día recibió una carta en la que se le notificaba que su residencia permanente había sido aprobada. José dijo que el 13 de mayo es el cumpleaños del maestro y se sintió mal por no poder enviar saludos al maestro, quien en cambio le dio un regalo. Ese día fue a buscar su visado, donde el personal del gobierno le dijo que era muy afortunado, porque no era fácil para los refugiados cubanos obtener residencia permanente. Les habló de Falun Dafa y de la persecución. José obtuvo recientemente la certificación para practicar la medicina en Argentina, y hace 3 meses su esposa y su hijo consiguieron salir de Cuba. Ahora la familia está finalmente reunida. Dijo que todas estas bendiciones vinieron del maestro. Él está decidido a practicar la cultivación con diligencia. Fuerte tormenta en la costa oeste de Estados Unidos y apagón en Australia. 2 acontecimientos, un ciclón bomba y un río atmosférico provocaron una fuerte tormenta en el norte de California el 24 de octubre de 2021. Esto provocó precipitaciones que ascendieron a 14 centímetros en Sacramento, batiendo el récord de precipitaciones en un solo día desde 1880. Según los meteorólogos, un ciclón bomba es una tormenta que se intensifica rápidamente en un periodo de 24 horas cuando la caída de la presión barométrica supera los 24 milibares. El río atmosférico, por su parte, es un flujo de lluvia y humedad. Ambos fenómenos se combinaron, dando lugar a la tormenta más fuerte de los últimos 26 años, o la tercera más fuerte desde 1950, informó el San Francisco Chronicle. PG&E,
la principal empresa de servicios públicos de la región, informó de que 646,000 hogares y empresas se habían quedado sin electricidad. El lunes 25 de octubre se restableció la electricidad en la mayoría de los casos. Erupción de un volcán submarino en Japón. El volcán submarino Fukutokuokanova, situado a cientos de kilómetros de la cadena de las islas Ogasawara, entró en erupción el 13 de agosto, produciendo entre 300 y 1,000 toneladas de magma. Esto no solo formó 2 islas, sino que también dio lugar a guijarros flotantes cerca de la isla de Okinawa en octubre. El volcán ha afectado a la pesca y al turismo, informó la empresa de comunicaciones en Japón, NHK. Hasta el 25 de octubre, unos 750 barcos pesqueros habían cancelado sus salidas al mar para evitar posibles daños en los motores causados por los guijarros. La costa de la isla de Okinawa también apareció gris debido a la piedra volcánica arrojada. Los expertos estiman que se tardará entre 1 y 2 años en limpiar la zona y restaurar la costa. Apagón en Australia. Una gran tormenta azotó Victoria, Australia, en la noche del 28 de octubre, provocando cortes de energía en una amplia zona que dejó sin electricidad a más de 500,000 hogares. Muchos árboles cayeron en zonas residenciales y algunos dañaron las casas. Los tejados y balcones de algunas casas también resultaron dañados por las fuertes rachas de viento. Muchos contenedores de transporte de 6 y 12 metros también fueron arrojados por el viento. La velocidad del viento registrada fue de hasta 100 kilómetros por hora en la mañana del 29 de octubre y de hasta 143 kilómetros por hora en las islas cercanas. The Age, uno de los principales diarios de Melbourne, informó que unos 85,000 habitantes de Victoria seguían sin energía eléctrica a principios del 30 de octubre y que algunos tendrían que esperar varios días antes de que se restableciera el suministro. Congresistas estadounidenses piden la liberación de los familiares de residentes de Florida detenidos en China por su fe. Marco Rubio, senador de Florida, escribió el 30 de agosto al secretario de Estado de Estados Unidos, pidiendo el fin de la persecución a Falun Gong en China. En la carta dirigida a Anthony Blinken, Rubio instó a Estados Unidos a que ayude a liberar a los practicantes detenidos en las cárceles y centros de detención chinos, incluyendo a los familiares de 2 residentes de Florida. Gus Bilirakis, representante del Distrito 12 del Congreso de Florida, escribió a las autoridades del Partido Comunista Chino, PCC, varios meses antes, mostrando su rechazo a la persecución a Falun Gong. Ambas cartas mencionaban al señor Zhou Dejong, un ingeniero del campo petrolífero de Shengli, en la provincia de Shandong. Es realmente imperdonable algunas de las cosas que el Partido Comunista Chino ha hecho a estas maravillosas personas, dijo Bilirakis en una entrevista. Esto simplemente no debería ocurrir más, pero lo han hecho. No vamos a retroceder y no vamos a dejarnos intimidar por el Partido Comunista Chino. Bélgica. Practicantes demuestran los ejercicios en el foro sobre la sustracción forzada de órganos. El 27 de octubre de 2021 tuvo lugar en el Club de Prensa de Bruselas, Europa, un foro titulado China, la sustracción forzada de órganos y el Partido Comunista Chino. Como parte de los eventos del día, los practicantes de Falun Dafa fueron invitados a demostrar los ejercicios en el parque local antes de que el foro comenzara. El foro fue organizado por Gary Cartwright, editor del medio de comunicación londinense EU Today, y Andy Bermond, miembro de la Alianza Internacional para la Defensa de los Derechos y las Libertades y defensor de los derechos humanos. Hubo 7 oradores, entre ellos Edward Macmillan Scott, ex vicepresidente del Parlamento Europeo, Hamid Savi, consejero del Tribunal de China y abogado de derechos humanos, David Matas, abogado canadiense de derechos humanos internacionales, Harold King, subdirector de Médicos contra la Sustracción Forzada de Órganos, DAFO, y Andy Bermond, Kayang Wang, portavoz de Falun Dafa en Holanda, y Manel Salmi, presidente de la Asociación Europea para la Defensa de las Minorías. Annick Pontier, miembro del Parlamento Federal belga, estuvo presente y escuchó los discursos. Los practicantes realizan los ejercicios cada semana en el Parque del Cincuentenario, o Hubble Park.
Esa mañana, Andy Vermont asistió a aprender los ejercicios y los hizo durante 1 hora y media. Al final sugirió que todos gritaran, Falun Dafa es bueno. Piensa que los que practican Falun Dafa tienen una mentalidad pacífica y los principios de verdad, benevolencia, tolerancia pueden mejorar el nivel moral de la sociedad. Susan Gunter trabaja en el Parlamento Europeo. Pasó por el jardín y se detuvo a observar a los practicantes haciendo los ejercicios. La primera vez que oyó hablar de la persecución de esta disciplina espiritual fue en 2010, cuando daba clases en Shanghai, y dijo, leí muchas cosas sobre la persecución a Falun Dafa en Internet. Como viví en China durante 9 años, sé lo que hacen a los practicantes. Es muy triste. Sobre el tema de la sustracción de órganos dijo, es un crimen. Obviamente es una gran ofensa y no hay ninguna razón para esta persecución. La señora Gunter cree que la principal razón por la que los países occidentales nunca hablan de lo que les ocurre a los practicantes en China se debe a intereses económicos. Dijo que esto es inaceptable y que los practicantes de Falun Dafa no han hecho nada malo. Dijo, esta sustracción de órganos es totalmente inaceptable. Cuando se enteró de que había un foro sobre la sustracción de órganos en el club de prensa ese día, dijo que ayudaría a más personas a conocer Falun Dafa. Dejó sus datos de contacto y dijo que esperaba estar informada de lo que se dijera en el foro porque le preocupa el tema. La música relajante de los ejercicios atrajo a los transeúntes que se detuvieron a observar y expresaron su interés en aprender más sobre Falun Dafa. Muchos dijeron que esperaban volver y aprender los ejercicios. ¿Qué es Falun Dafa? Falun Dafa, también conocido como Falun Gong, fue introducido por primera vez al público por el señor Li Hongzhi en Changchun, China, en 1992. Esta disciplina espiritual se practica ahora en todo el mundo en más de 100 países y regiones. Millones de personas que han adoptado las enseñanzas que se basan en los principios de verdad, benevolencia y tolerancia y han aprendido los 5 ejercicios han experimentado una mejoría en su salud y bienestar. Jiang Zemin, ex jefe del Partido Comunista Chino PSC, percibió la creciente popularidad de la disciplina espiritual como una amenaza para la ideología atea del PSC y el 20 de julio de 1999 emitió una orden para prohibir la práctica. Minhui.org ha confirmado la muerte de miles de practicantes como resultado de la persecución en los últimos 22 años. Se cree que el número real es mucho mayor. Muchos más han sido encarcelados y torturados por su fe. Hay pruebas concretas de que el PSC avala la sustracción de órganos a los practicantes detenidos, que son asesinados para abastecer a la industria de trasplantes de órganos. Bajo la dirección personal de Jiang, el PSC estableció la Oficina 610, una organización de seguridad extralegal con poder para anular los sistemas policial y judicial, y cuya única función es llevar a cabo la persecución a Falun Dafa. Club de Prensa de Bruselas. Un foro en línea insta a crear un mecanismo mundial para acabar con la sustracción de órganos avalada por el PSC. La Unión Europea adoptó una resolución en diciembre de 2013 en la que condenaba los delitos de sustracción de órganos del régimen chino avalados por el Estado. Pero desde entonces se hizo silencio por todas partes, dijo Peter Van Dalen, miembro del Parlamento Europeo, que forma parte de la Subcomisión de Derechos Humanos y copreside el Intergrupo de Libertad de Religión o Creencias y Tolerancia Religiosa del Parlamento. El comentario lo hizo el 27 de octubre de 2021 durante un foro en línea en el Club de Prensa de Bruselas, junto a la sede de la Unión Europea. Bajo el título China, la sustracción forzada de órganos y el Partido Comunista Chino, el foro contó con un panel de miembros del Parlamento Europeo, abogados de derechos humanos y expertos que pidieron el fin de la sustracción de órganos a los practicantes de Falun Dafa por parte del Partido Comunista Chino, PSC. Sanciones comerciales. No queremos atacar a China en temas delicados como la sustracción de órganos, pero realmente creo que deberíamos hacerlo, porque la sustracción de órganos es realmente un ataque muy contundente a los derechos humanos básicos, explicó Van Dalen. Se habla demasiado de comercio, de dinero, y no lo suficiente de derechos humanos y de derechos de las minorías.
Tras ser acusado de cometer un genocidio en su trato a los uigures, el PSC impuso sanciones de represalia contra políticos europeos. La Unión Europea respondió suspendiendo su plan de inversiones con China. Van Dalen celebra esta decisión y espera que este tipo de iniciativas continúen hasta que el PSC ponga fin a sus violaciones a los derechos humanos. Deberíamos utilizar esto como un látigo para dejar claro a China que la violación de los derechos humanos es importante, dijo. De hecho, las violaciones conocidas del PSC no se limitan a la sustracción forzada de órganos, sino que abarcan una amplia gama de abusos a los derechos humanos. Advirtió a los países de la Unión Europea que presten atención a lo que ocurre en China. Hizo hincapié en que los empresarios o los profesionales de la medicina deben estar atentos a la situación en China, especialmente a la sustracción forzada de órganos a los presos de conciencia. Mientras tanto, ha estado trabajando duro para volver a incluir este tema en la agenda del Parlamento Europeo. Annick Pontier, diputada belga, asistió al foro. En una entrevista, afirmó que es necesario transmitir este mensaje al círculo político y que trabajará en ello junto a sus colegas. La diputada cree que la sustracción forzada de órganos en China es también un tema importante para Europa y que los derechos humanos deben salvaguardarse en todos los ámbitos políticos. Gracias por escuchar la radio Minhui. Para más información, incluyendo noticias sobre la persecución a practicantes inocentes de Falun Dafa en China y experiencias de cultivación de practicantes de todo el mundo, visite nuestra página web es.minhui.org.